Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5. Tir Nafa. La lluvia se detuvo al amanecer. Aunque era un refrescante día de invierno con un cielo despejado, el piso estaba lo suficientemente resbaladizo para entorpecer las piernas. De espaldas al río, el ejército del meteoro plateado miraba hacia el sur. Habían enviado varios exploradores para monitorear los movimientos de Nevar, los demás estaban descansando. Tan solo quedaban 4.300 soldados, los heridos ya se habían ido. Después de terminar su descanso, Ellen tomó el mando y comenzó a dar órdenes. Del otro lado se encontraban alrededor de 5.000 caballeros de Nevar. Debido a su victoria del día anterior, su moral era mucho mayor. Sin embargo, sus movimientos eran torpes por el fango en el terreno. Sin mencionar, que se movían a caballo. Pero, Roland no tenía prisa. Su experiencia le decía, que el terreno se estabilizaría conforme pasara el tiempo. Parece que el ejército del conde Born es de menos de 5.000 hombres. Olivier le entregó a Roland la información que había recibido de uno de los exploradores. Exploradores. Cayeron más de los que me imaginaba. Esa fue la impresión de Roland. El hecho de que siguieran peleando significaba que tenían un plan. Aunque están de espaldas al río, comenzaron a moverse hacia el sur. Olivier continuó con un tono precavido. Además, parece que han movido a los heridos al otro lado del río. Parece que Tigre Brumutborn está con ellos. Roland levantó ligeramente una ceja. Era un hecho que hubo un pequeño choque cuando se enfrentaron, sin embargo, ya que afectaría la moral del ejército, deberían estar escondiendo con desesperación la herida de su general. Era improbable que dejaran que todos se enteraran al día siguiente. Será una trampa. Ya que el enemigo estaba herido, y además, siendo el general, sería un error no intentar atacarlo. Sin embargo, si hacían eso, Roland dejaría su espalda expuesta al enemigo del sur. Al igual que en la batalla de ayer, haría colapsar sus tropas. Aunque los caballeros de Nevar eran poderosos, quería evitar que la misma situación se repitiera. Es probable, no podemos decir que sea algo imposible. Los caballeros también vieron la herida del conde Born. Parece que piensan lo mismo y quieren enfrentarnos antes del mediodía, en otras palabras, cuando el terreno aún es inestable. No huirían del desafío. Además, el número de enemigos había disminuido a causa de los heridos. Después de pensarlo por un momento, Roland tomó una decisión. Olvídate de los heridos. Atacaremos al ejército principal. El conde Born es un noble de una región pequeña con pocos soldados. Si acabamos con el ejército de Sted, se rendirá. Entiendo. Por cierto, Roland. En la batalla. Deberíamos usar la luna creciente. Luna creciente, al igual que la lanza, era una formación de combate. Roland se dio cuenta rápidamente del motivo por el que Olivier la sugirió, era debido a lo inestable del terreno. Aunque la lanza tenía un gran poder destructivo, tenía sus desventajas ya que requería principalmente de velocidad. Masas los atacó por detrás a causa de eso. Pero ese riesgo desaparecía usando luna creciente. Olivier había enviado varios exploradores para observar las características geográficas de los alrededores. Aunque confirmó que no había grandes bancos de fango, decidió, aún así, actuar con precaución. Muy bien. Te dejaré a cargo de la formación. Para cuando Tigre despertó, el sol ya se encontraba en lo alto. Aunque ya era pasada la mañana, aún era muy pronto para decir que era la tarde. Intentó sentarse mientras se quejaba por el dolor en su pecho y costado. Ah, ya veo. Me hirieron. Aunque inclinó su cuerpo lo más que pudo para evitar ser herido, el filo y la velocidad de la espada de Roland superaron sus expectativas. Sin embargo, ya que su cuerpo seguía en una pieza, parecía que había tomado la decisión correcta. Además, su suerte también era buena. Me pregunto cómo estará la situación. Tigre no se había despertado por completo y observaba el techo aturdido. Cuando se dio cuenta que había alguien sentado a su lado. ¿Batran? El viejo hombre y la pequeña sirvienta de cabello castaño estaban dormidos sentados. Teita estaba cubierta con una manta con su rostro en dirección a él. Tigre podía escuchar el leve sonido de su respiración. Aunque intentó hablarle, su garganta estaba reseca. Tigre se levantó intentando no despertarlos. Y salió en silencio de la tienda. Fuera de la tienda, había pocos soldados. Los únicos que estaban eran los heridos. El cielo estaba despejado, como si la violencia de los días anteriores no hubiera pasado. Aún si era un despejado cielo de invierno. El aire era frío y el sol brillaba con fuerza.
ayudándolo a soportar el dolor de su cuerpo. Se encontraban en una colina. Si se esforzaba, podía escuchar el sonido del agua, por lo que podía haber un río en las cercanías. Tigre-sama. Escuchó una voz enronquecida con un ligero tono de sorpresa llamarlo desde detrás. Se dio la vuelta y miró a Teita parada. Ella permaneció inmóvil antes de correr hacia él con su rostro a punto de llorar. Aunque lo abrazó, evitó tocar sus heridas. Tigre-sama. Tigre acarició suavemente la cabeza de la sirvienta que lo miraba con grandes lágrimas en sus ojos. Le dio una palmada en los hombros a su viejo amigo, Batrán, quien al igual que Teita estaba cubierto de lágrimas. Tigre les agradeció que lo cuidaran. Después de beber un poco de agua y comer un poco de las gachas que Teita había calentado, Tigre les pidió un resumen de lo que había pasado mientras estaba inconsciente. Así que perdimos. Las fuerzas principales están en las planicies Orange mientras que los heridos están en este lado del río. Así es. Sería terrible para los heridos si perdemos la batalla. Honestamente. A pesar de eso, es muy bueno que Lord Masas haya llegado. Teita sintió con felicidad al escuchar las palabras de Tigre. Se veía feliz cuando le dijo eso, y Tigre dejó escapar una sonrisa involuntaria cuando pensó en ello. Estaban a salvo, por lo que sentía un ligero alivio. Sin embargo, Tigre inclinó su cabeza al escuchar que Sophie se había quedado allá. Es verdad, Sophie no querría abandonar a Ellen. Sin embargo, no estaba seguro de si Ellen aceptaría su ayuda. Sophie había ido como una mensajera, y Ellen seguramente querría alejarla del campo de batalla. Ah, es cierto. Tengo una carta para Tigre-sama de parte de Sophie-sama. Al recordarlo, Teita se levantó y salió a prisa. Batrán la miró alejarse felizmente. Se levantó e hizo una reverencia antes de salir a ver a los soldados. Después de escuchar la situación general, Tigre se sentía impaciente. Ellen, Lim, Masas, y Augre, además también Sophie. Es cierto que fui gravemente herido, pero debería quedarme aquí. Teita regresó con la carta en sus manos. Tigre abrió el sello con un cuchillo. El cuerpo de la carta estaba escrito con trazos continuos. Su contenido lo sorprendió. Su veda fue destrozado. Era lo que decía la carta. Cuando se enfrentó al comandante enemigo, Roland, la espada negra, Durandal, destruyó sus barreras. La carta terminaba diciendo que ella y Ellen lo enfrentarían juntas. Tigre se llenó de horror. Roland era el enemigo natural de las Vanadis. Su impaciencia creció. Al aplicar fuerza en su cuerpo, su boca dejó escapar un quejido por el dolor que le causaba su herida. Teita lo miró preocupada y sostuvo a Tigre mientras aguantaba el dolor. Tigre-sama. No, estoy bien. Después de responderle, guardó la carta en su ropa. Apoyándolo, Teita llevó a Tigre para. Ahora es tu turno. Después de decir eso, Tigre tomó la caja de medicina de sus manos. La sirvienta de cabello castaño lo miró confundida mientras extendía sus manos. Los dedos de Teita estaban rojos e hinchados, y la parte posterior de su mano estaba áspera. Parecía que tenía sangre por todos sus dedos. Cambiarle los vendajes. ¿Aún le duele la herida? No. He descansado bastante, por lo que casi no hay dolor. En realidad, aún seguía doliéndole, pero no quería preocupar a la sirvienta que era como su hermana menor. Teita comenzó a retirar los vendajes del cuerpo de Tigre y cuidadosamente llevó su mano hacia su cuerpo. Voy a comenzar. Al escuchar eso, Tigre apretó sus dientes y contuvo su respiración. Comenzó a retirar los vendajes, y retiró las costras. Tigre soportó el dolor mientras Teita miraba dentro del líquido rojo que salía de su herida. No parece que esté infectada. Después de respirar aliviados, ambos se miraron y sonrieron. Teita limpió la sangre de la herida, y la cubrió con vendajes limpios empapados con medicina. Comenzó a enrollarlos alrededor de su cuerpo. Terminé. Teita dijo con una sonrisa. Tigre le dio las gracias. Teita bajó su mirada avergonzada, su rostro estaba completamente rojo. Y pensar que tus dedos se podrían así. Parece que me has cuidado por demasiado tiempo. No quiero que te lastimes. Eso, es normal. Aunque se las arregló para responder, su voz era débil. Tigre tomó un ungüento de la caja y lo aplicó sobre las heridas en los dedos de Teita. Fue gracias a ti que pude recuperarme tan rápido. Muchas gracias, Teita. Tigre le agradeció mientras inclinaba su cabeza. En esta temporada invernal, Teita había estado exprimiendo el sudor de su ropa y limpiando su cuerpo. No estaban en la comodidad de su casa en Alsace sino en el campo después de perder una batalla. Cuando terminó con su mano derecha, Tigre continuó aplicando la medicina en su mano izquierda. Una vez que la medicina se secó, las cubrió con pequeños vendajes. Tigre-sama, aunque esta casa es más pequeña, aún así es buena. Teita sonrió para aliviar la tensión. Tigre le devolvió la sonrisa mientras terminaba de aplicar el ungüento y los vendajes. Fue capaz de hacerlo también gracias a que su cuerpo aún recordaba cuando lo hacía en sus viajes de cacería. En un instante, el tratamiento terminó. Por ahora debería estar bien. Ahora, necesitas descansar un poco. Gracias, Tigre-sama.
Habiendo soportado que Tigre le colocara los vendajes en sus manos, le agradeció con un tono débil. Tigre acarició su cabeza con gentileza y le deseó dulces sueños con un tono suave. Tigre-sama, no descansara. Me gustaría darle mantenimiento a mi arco. Tigre miró el arco negro que estaba al lado. Podía ver cómo tenía sangre seca. Después de que fue herido por Roland, continuó disparándoles a los caballeros que los perseguían. Su herida se abrió, y comenzó a regar sangre. Esta bajó por su brazo y manchó el arco. Esta vez me las arregle para sobrevivir. Tigre recordó la batalla. Un helado escalofrío recorrió su espina mientras pensaba en la espada de Roland apuntando hacia él. El mal presagio llegó a su mente. Tigre lo rechazó en pánico. No podía ser posible. Ellen era una Vanadis. Su deslumbrante sonrisa no podía desaparecer. Pero, y pensar que Durandal tiene el poder para rechazar su veda. Tigre observó su oscuro arco, perdido en sus pensamientos. Si pudiera usar el poder de este arco, ¿podría enfrentar a Roland? Si pudiera tomar el poder de su arco, ¿sería capaz de ayudar a Ellen? Ya lo había hecho antes. La mano de Tigre sujetó el arco. Una extraña sensación recorrió su cuerpo. ¿Otra vez? No, es diferente. Esta vez, no es un temblor. Más bien, ¿es un pulso? Sentía un pulso en el arco. Era como si transmitiera su pulso a su mano, como si sus pensamientos estuvieran conectados. Su cuerpo estaba frío, más bien, era como si un trozo de hielo estuviera sobre su columna. El arco se lo decía con el pulso. Tigre miró el arco negro en su mano con una expresión seria. Es cierto. Este arco tiene voluntad. También puede hablar. No era un simple pulso. Aunque era difícil de entender, era como si sus intenciones fluyeran hacia la conciencia de Tigre en armonía con el pulso. En Dinant, pudo dispararle al Bifar cuando el arco se lo dijo. En las montañas Tatre, le prestó su fuerza para destruir la puerta de la fortaleza. Seguramente esta vez tampoco se trataba de un accidente. Es como si intentara guiarme a algún lugar. No sabía si el arco comprendía sus pensamientos, pero sentía por las pulsaciones en su mano que debía ir. Tigre-sama. Teita dijo con un tono suave, preguntándose por qué sujetaba el arco tan concentrado. Tigre no le respondió. Se levantó y se cubrió con una gruesa manta. Saldré por un momento. ¿Qué está diciendo? Necesita descansar. Teita estaba confundida. Tigre fue herido y había permanecido inconsciente hasta hace un momento. Para estabilizar su cuerpo, necesitaba descansar más. Tigre no podía encontrar una excusa para decirle. Aún así, Tigre estaba serio y sacudió su cabeza con fuerza. Lo siento, Teita. Pero debo ir. Tigre entendía lo que Teita pensaba, y no quiso despreciar sus buenas intenciones, pero sentía que debía seguir la voluntad de su arco. No sé cuándo volveré. Asegúrate de mantenerte cálida y de descansar adecuadamente. Teita escuchó las inesperadas palabras de Tigre. Iré con usted, ¿qué estás diciendo? Eso es lo que yo debería decir. ¿A dónde va Tigre-sama? Tigre no le respondió. El arco tan solo le indicaba una vaga dirección, no había una distancia o punto exacto. No podía pensar en nada que decir para persuadir a Teita, pero tampoco quería ceder. Al final Tigre simplemente se dio por vencido mientras se encogía de hombros. De acuerdo. Puedes acompañarme, pero seguirás mis órdenes. Si es peligroso, te alejarás rápidamente. Entendido. Tigre y Teita salieron de la tienda después de saludar al guardia, diciéndole que saldrían a caminar un poco ya que Tigre no podía dormirse. De cierta manera, con Teita aquí puedo evitar a los demás. Después de dejar el área, Tigre miró a Teita que caminaba a su lado. Ella lo observó confundida. Ah, no importa. Sigamos. Bajo el cielo despejado, Tigre llevaba su arco en la mano izquierda y flechas en la derecha mientras caminaba. Aunque aún estaba en un área segura, podían ser atacados por animales salvajes. A diferencia de Tigre, quien permanecía en silencio para intentar sentir las instrucciones del arco, Teita comenzó a hablar sobre lo que había sucedido. Tigre se sorprendió al escuchar que se llevaba bien con Ellen. En verdad, no se contiene en lo más mínimo. Es inútil decirle que haga algo. Bueno, así es como Ellen se comporta con los demás. Su generosidad, su mente abierta y su actitud poco reservada eran sus puntos fuertes. Era una pena que tuviera problemas en los negocios, pero Tigre sentía que esa parte de ella era adorable. Además, escuchó que Ellen lo había ido a visitar cuando estaba descansando. Tigre sonrió, lo que hizo que Teita lo mirara decepcionada, pero la convenció de que tan solo estaba feliz de que lo fueran a visitar. Teita también le contó que los soldados de Sted y Bruñe lo habían ido a visitar. Era algo inesperado por lo que hizo que Tigre se alegrara. ¿Qué tan lejos deberé caminar? Había pasado alrededor de una hora y se encontraban en un gran campo de pasto. Tigre había seguido a pesar de su malestar, pero haría que Teita se preocupara si comenzaba a quejarse. El viento comenzó a soplar, y los alrededores se oscurecieron repentinamente. Nubes. Tigre miró al cielo, y después detrás de él.
Tigre-sama. Teita lo miró confundida. Entonces sus ojos avellanos se llenaron de sorpresa. Un gran, y oscuro, edificio de piedra se levantó delante de ambos. Era un viejo santuario, ruinas de siglos atrás. Estaba bloqueando la luz del sol. Tigre y Teita lo miraron sorprendidos. Habían estado caminando por la pradera durante el día. No había forma de que no lo hubieran visto, aún así apareció de repente. Teita sujetó con fuerza las mangas de Tigre, sus pequeñas manos temblaban de miedo. Tigre tomó su mano gentilmente para ayudarla a aliviar su miedo. El arco me está mostrando el camino. Los muros del templo estaban cubiertos de polvo, y se podían ver grietas por doquier. Había estado abandonado por mucho tiempo. ¿Qué clase de deidad veneraban en este templo? Aunque la voz de Teita era temblorosa, Tigre se percató de su interés. Ya que había sido educada como sacerdotisa, sabía que se trataba de un templo con solo mirarlo, y miraba los alrededores con curiosidad. Tigre también examinaba el templo. Ambos encontraron la entrada al mismo tiempo. ¿Habrá alguien dentro? Piensa entrar, Tigre-sama. La voz de Teita era temblorosa. Después de todo, el templo era muy sospechoso. Tigre lo pensó un momento antes de darse la vuelta. Voy a entrar, Teita. Aunque también podría correr peligro, era mejor dejarla fuera por el momento, ya que estaba preocupada por Tigre. Teita se acercó a él, como si intentara decirle que podía protegerse a sí misma. Ambos entraron al edificio a través del oscuro y estrecho pasillo frente a ellos. Caminaron a pasos cortos por el poco iluminado pasillo. En la pared se podían ver diversos murales. Animados por la luz, ambos atravesaron el pasillo en silencio. Solo tenía un camino. Cuando Teita observó los muros, tomó un gran respiro, al entender algo de las pinturas. En el muro había grabados de una diosa. Tigre solo conocía a Eris, diosa de las tormentas. Eso era todo lo que él sabía. Esto es. Teita dijo con voz temblorosa. Tir-na-fa. Tanto en Bruñe como en Sted, incluyendo a Perkunas, el rey de los dioses, había un grupo de 10 dioses a los que veneraban. Si alguien se adentraba en las fronteras, podría encontrar a nativos que adoraban incluso a más deidades. Para aquellos que eran activos en roles religiosos, era obvio que el altar que se encontraba dentro era usado para venerar a esos 10 dioses. Y entre ellos se encontraba la diosa Tir-na-fa. Así como Perkunas era el dios del sol y la luz, Tir-na-fa era la diosa de la noche, la oscuridad y la muerte. Ella era la esposa de Perkunas, su hermana mayor, su hermana menor, y su archienemiga en el ciclo de la vida. Siendo la única deidad que se oponía a Perkunas, ¿por qué era incluida entre el grupo de los 10 dioses? Esa era una discusión que se daba entre los chamanes y sacerdotes cientos, miles de veces. Sin embargo, por sus diversas naturalezas, ella era una de las pocas diosas. Así que este templo es de Tir-na-fa. Tigre no pudo ocultar su sorpresa al mirar el arco negro en su mano izquierda. Había escuchado una voz durante aquella batalla, tal vez era la voz de la diosa que le dio el poder que se equiparaba al Veda de Helen. El arco negro, un símbolo de la noche y la oscuridad. Pero mi padre nunca me contó alguna historia sobre Tir-na-fa. Cuando asumió la posición de su padre, Tigre examinó los registros de su abuelo y bisabuelo, pero no encontró nada sobre la diosa. Tigre miró el grabado de la diosa en la pared. Tenía varios diseños y alas. Colocó su mano sobre el hombro de Teita para tranquilizarla. Hizo sus flechas a un lado y sujetó el arco con ambas manos, como si lo ofreciera a la diosa. En ese momento, el lugar se volvió oscuro. Tigre volvió su mirada hacia Teita y se quedó sin aire. Teita, quien caminaba cuidadosamente y tenía una expresión tímida, lo estaba mirando con una sonrisa sin vida, y sus ojos estaban vacíos. Teita. Es inútil, no importa cuánto le hables. Aunque la boca de Teita se movía, la voz no venía de ella. Esta se escuchaba directamente en la mente de Tigre. Tigre sacudió su cabeza y miró fijamente en dirección a Teita. No había nadie más. Recuerdo esta sensación. Es la misma que cuando le disparé al bifal. Era diferente al ruido del campo de batalla de aquella ocasión, las palabras se escuchaban directamente en su cabeza, pero en ese momento había algo más importante. No sé quién eres, pero sal del cuerpo de Teita. Hablarte de otra forma sería difícil. Por lo que, me quedaré aquí. Aunque no lo comprendía por completo, sentía un tono amigable en la voz. Después de mirar a Teita, Tigre se tranquilizó y suspiró profundamente. No sabía qué hacer. Teita, está bien. Sí. Aunque ahora la estoy usando para comunicarme, no lo recordará. No había agresividad ni malicia en su voz. Así que por el momento podría confiar en ella. ¿Acaso eres Tir-na-fa? Tigre observó el grabado en el muro. Preguntó con cautela pensando que podría ser alguien más, ya que no sentía la majestuosidad que se esperaría de un dios. La voz parecía estar riendo, como si se estuviera divirtiendo. Era una voz amable. ¿Quién sabe? Después de todo, fui yo quien te trajo aquí. Tigre frunció el ceño. Había sido guiado por su arco debido a que deseaba algo, pero no sabía mucho.
Si suponía que la voz era de Tirnafa, entonces ¿por qué le había prestado su poder? ¿Por qué su arco reaccionó con la viral? ¿Quién entre sus ancestros empuñó esa arma? Muchas dudas surgieron en su mente. Tigre estaba confundido, pero sabía que sus pensamientos estaban divagando. La voz se rió, como si se hubiera sorprendido. Eres muy interesante, igual que aquel chico. Chico. El chico al que le di ese arco. Aunque era un cazador, el ancestro de Tigre hizo grandes servicios militares y recibió el título de conde. La voz le dijo que era parecido a esa persona, por lo que Tigre tuvo un extraño presentimiento. ¿Deseas tener más poder? Le preguntó de repente. Era una voz diferente. Un dulce sonido resonó en los oídos de Tigre, dándole la sensación de que su ropa se estaba derritiendo. Viniste hasta aquí, porque querías más poder, ¿no es así? Su corazón dio un salto. Sujetó su pecho con su mano, su respiración era dolorosa, y sus huesos débiles. Es verdad. Quería más poder y el arco reaccionó. Para enfrentar a Roland. Y ayudar a Ellen. Si pidiera más poder, ¿me otorgarías ese conocimiento? Tigre preguntó con cuidado, pero la respuesta sobrepasó sus expectativas. Si es lo que quieres. Habló tanto en su mente como con la voz de Teita, cuyo cuerpo ahora estaba envuelto por un resplandor azul. Dispárale a esta chica. ¿Qué fue eso? No intentes escaparte. Prepara tu arco y dispárale a esta chica. No era una pregunta. Demuéstramelos. Tus deseos, tu determinación, tu capacidad. Domina el arco, acéptalo. Una vez que lo hayas hecho, te entregaré el poder que tanto deseas. Dijo tranquilamente, como si fuera una canción. Si gritaba, su herida dolería. Por lo que Tigre dijo unas palabras antes. Si disparara, ¿qué pasaría con Teita? Me la devolverías. ¿Quién sabe? La voz parecía disfrutar la situación. Tigre apretó sus dientes con fuerza. El sudor corría por su rostro. Sus ojos dolían. Si todo terminaría así, debió haberse ido. Le decía que usara las manos que pensaba usar para protegerla. Teita seguía igual, con su mirada vacía. Tranquilízate. Piensa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que harás? Quieres más poder, ¿no es así? Para así proteger lo que es importante para ti. Sus pensamientos fueron adivinados. Desde que entró al templo, no había mencionado el motivo por el que quería más poder. Tigre suprimió su frustración mientras pensaba. Teita había sido tomada como rehén, no. Podía huir. Hace un momento, mencionó que debía dominar el arco, mostrar mis deseos, determinación y capacidad. ¿Sería capaz de sacrificar algo importante para el a cambio de poder? Tigre se cuestionó a sí mismo. De repente, Tigre recordó su conversación con la voz. Desde hace un momento, has estado muy conversadora. Y eso es malo. En aquella ocasión, ¿por qué no dijiste nada? Durante su pelea con Ludmira, Tigre destruyó la puerta de la fortaleza. La voz no le respondió. Tigre se sintió confiado al entender la situación. La voz no venía del arco. Muy bien. Te mostraré. Tigre preparó su arco. ¿En verdad lo harás? Tigre tensó su arco hasta el límite en respuesta. Las heridas de su cuerpo gritaban de dolor, pero él tan solo lo soportó y lo ignoró. Le suplicó al arco al igual que aquella ocasión en la montaña nevada. En ese momento, una fría sensación recorrió su mano que sujetaba el arco, su cuerpo comenzó a sentirse débil, como si su vida, brazos y piernas estuvieran secándose. Tigre se paró firmemente sobre el piso, su agarre del arco no perdió fuerza. Continuó transmitiéndole su voluntad al arco oscuro. La flecha en su mano derecha comenzó a cubrirse con una luz negra. Más. Quiero más. Su cuerpo estaba empapado en sudor, su visión borrosa, y sus manos temblaban. Aún así, Tigre siguió hablando con su arco. Dame más poder. En respuesta a su deseo, la oscura luz cubrió la flecha, incitándolo a disparar. Su brazo temblaba. Aún no, no es suficiente. La voz parecía saber lo que Tigre intentaba hacer. ¿En verdad podrás hacerlo? Si fallas aunque sea un poco, esta chica será convertida en cenizas. No quedará ni un solo pedazo de sus huesos. Eres una molestia. Guarda silencio. ¿Y qué hay de tu cuerpo? Ya lo sé. Mi herida duele. Estoy consciente de que mi cuerpo está cubierto de sangre y sudor. Teita. Te dispararé. Pero no dejaré que mueras. No dejaré que algo extraño como esto te controle. Para protegerla y salvarla. A pesar de la contradicción, le disparó. Dejando escapar un grito, liberó la flecha. Un torrente de poder fue lanzado contra la chica. Tigre abrió sus ojos ampliamente para ver la flecha que él mismo había disparado. Su fuerza era equivalente a la vida que había puesto en ella. La flecha estaba cubierta por ella. La flecha perforó el pecho de Teita. Y se detuvo. El sonido del viento retumbó como una ráfaga enfurecida a través del angosto pasillo. La luz oscura, el poder despedazó la ropa de Teita. El corazón de Tigre se detuvo al ver eso. Sin embargo, la oscura luz no la hirió y desapareció.
Tigre estaba completamente exhausto y cayó sentado al piso, su fuerza física desapareció. Aún en batalla, nunca se había sentido tan agotado. Quería caer en el piso y dormir. Aunque eres inmaduro, tu deseo por todo, tus sentimientos, pasaron apenas. Tigre puso la fuerza suficiente en el disparo pero no pudo soportarlo. Había usado su vida en compensación. Sin embargo, su disparo no alcanzó a Teita. Hasta el momento que se acercó a ella, se mantuvo consciente. No creo que pueda volver a hacerlo. Se las había arreglado para controlar el flujo de poder desde su cuerpo hacia el arco y flecha. No pudo pensar en nada más. Era una apuesta temeraria por la vida de Teita. Teita seguía igual. Cubierta por el resplandor azul. Como si hubiera perdido toda su fuerza, su cuerpo comenzó a caer como una marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas. Aunque Tigre no podía pararse, su cuerpo se movió automáticamente. La atrapó con sus brazos, justo antes de que golpeara el piso. La luz que la cubría desapareció. Tigre finalmente se percató de que estaba desnuda. Aunque intentó cubrirla con su manto, sus fuerzas se encontraban en su límite. Gracias al cielo, en serio. El peso y calidez de Teita eran normales. Cuando dejó que la tensión desapareciera, volvió a escuchar la voz. Ahora, sobre ese poder, en comparación con hace un momento, la voz emanaba una fría tranquilidad. Ten cuidado. Si cometes un error, cosas mucho peores podría ocurrir. Cuando la voz dejó de hablar, una imagen llegó a su mente. Era un lugar que nunca antes había visto, en una gran ciudad que ni siquiera la capital real Nis podía igualar. Un hombre disparó una flecha desde la distancia. Usaba un arco negro. En un instante, la ciudad se cubrió por una luz blanca, y desapareció sin dejar rastro. ¿Qué? Por un momento, no pudo comprender lo que había pasado ya que todo sucedió muy rápido. El rostro del hombre, su ropa, no pudo ver nada. Eso sucedió hace mucho tiempo. Tú, también, podrías hacerlo, o verte obligado a ello. El arquero perdió su vida en el momento que disparó la flecha. ¿Qué demonios es este arco? No recibió respuesta, solo una risa burlesca. Investígalo por ti mismo si te interesa. Aunque muchas cosas se han perdido con el tiempo, aún quedan muchas pistas en este mundo. Parecía que no tenía intenciones de decírselo. Aunque Tigre comenzó a hacer sus preguntas, antes de que pudiera hablar, los alrededores comenzaron a colapsar. No, tal vez sea más apropiado decir que desaparecieron. Los muros de piedra se convirtieron en arena y polvo desapareciendo con el aire. Deberías escoger un lugar y momento más apropiado. Sí, por ejemplo, en la completa oscuridad sobre una montaña de cadáveres. Esperaré el día en que hagas tuyo ese arco. Tigre sujetó ligeramente el cuerpo de Teita para protegerla. Comprendió que la voz había desaparecido. De repente, la cálida luz del sol los cubrió. Tigre sujetó su arco con una mano y abrazó a Teita con la otra. Sentado en el centro de la desolada pradera. Miró alrededor. El templo no se encontraba en ningún lado. El templo de la oscuridad, su sombra y forma, desaparecieron antes de que pudiera contar hasta 10. ¿Qué fue eso? Era una situación más allá de la imaginación. Tigre colapsó, sintiendo como si todo hubiera sido un sueño. ¿Esa era en realidad la diosa? Había imaginado que un dios tendría una presencia abrumadora, y no sintió ninguna aura divina. La voz de un dios no es tan afable, ¿no debía haber sido obligado a arrodillarse en ese momento? Era más como la voz de un fantasma o hada, como en los cuentos infantiles. Pero, Tigre observó el cielo mientras pensaba. Su atención no estaba centrada en nada. Le dijo. Que hiciera el arco suyo. Si tomaba esas palabras como venían, aún debía dominar su arma. No podía percibir nada de su arco. Hablando seriamente, se había vuelto callado. Lo esperaré con ansias, ¿no es así? Tigre parafraseó las palabras de la diosa. Podía entenderlas desde un punto de vista objetivo, pero no de forma emocional. Creo que tan solo debo hacerlo. Tenía confianza de que podría encontrar más información sobre su arco. Aunque de una forma extraña, había recibido una pista importante. En serio. ¿Quién era ese ancestro que usó esto? Se preguntaba qué clase de sangre recorría su cuerpo. Le dijo que era similar a ese ancestro. Por lo que estaba intrigado. De repente, Teita se movió. Se levantó con una expresión sorprendida. Tigre la llamó con amabilidad. ¿Tigre-sama? Sentía una ligera desigualdad sobre su cintura. Aunque Tigre le había colocado su manto, decidió disculparse y explicarle lo sucedido. Se inclinó con su cabeza al piso. Lo siento. Tigre-sama. Aunque es difícil de explicar, te dispare una flecha. Teita miró abajo y se percató de que su pecho estaba cubierto con el manto de tigre. La piel bajo sus pechos estaba expuesta. Puedes golpearme si estás molesta. Aunque me esforcé, terminó así. Por favor levante la mirada. Dijo con calma. Tigre se sentó. Teita no estaba enojada, de alguna manera entendió la situación y lo miró con una sonrisa mientras cerraba los ojos. Lo recuerdo, aunque muy poco.
Vimos los grabados de la diosa Tir-Na-Fa en los muros del templo. Cuando los vimos, algo extraño entró en mi cuerpo, mis recuerdos llegan hasta ahí, pero, abrió los ojos y sonrió brillantemente. Tigre-sama no se disculpe. Hizo su mayor esfuerzo, así que no necesita disculparse. No, por favor, permítame agradecérselo. Muchas gracias. En lugar de decirlo con palabras, transmitió sus sentimientos abrazando a Tigre mientras acariciaba su cabeza gentilmente. Eventualmente lo soltó y ambos se separaron. Tigre tomó su arco y se levantó. Hay un lugar al que debo ir. Teita, por favor, ayúdame. Cuando se encontraban lejos del ejército del meteoro plateado, los caballeros de Nevar se dividieron en 3 grupos. El primer grupo estaba conformado por 2000 soldados. Y los 2 restantes eran de alrededor de 1500. El primer grupo avanzó en contra del ejército del meteoro plateado desde el sur. El segundo y tercer grupo tomaron un desvío. Olivier se paró al frente del primer grupo levantando una gran lanza. Sin contar con la presencia de Roland, él era una persona respetada que podía guiar a varios miles de caballeros con gracia y dignidad. Luna creciente. Dejó escapar un grito de batalla. Los caballeros alzaron sus armas y avanzaron en una formación parecida a una herradura, la tierra temblaba a su paso. Los caballeros de Bruñe desarrollaron la luna creciente hace varias décadas. Primero, el ejército se dividía en 3 grupos. El primer grupo enfrentaría al enemigo mientras que los otros 2 avanzarían por el campo de batalla. El segundo grupo atacaría desde un lado sin detenerse para evitar que los enemigos escaparan, sin embargo, el enemigo aún tenía un lado expuesto. Siendo atacados desde 2 frentes, el enemigo dejaría expuesta su espalda. Y ahí es donde finalizaba el ataque. El tercer grupo tomaría un enorme desvío para atacarlos por detrás. Si atacaban desde ambos lados, el primer grupo comenzaría a ejercer más presión sobre el enemigo. Pero al ser atacados desde 3 direcciones, el enemigo colapsaría. Esa era la luna creciente. Cuando el ataque conjunto era realizado, los grupos se apoyaban entre sí y actuaban como distracciones. Su poder destructivo era sorprendente. Todos los caballeros de Bruña habían ganado muchas batallas usando esa formación. En el caso de los caballeros de Nevar, la abrumadora presencia de Roland era solo una adición más a sus victorias. Por otra parte, el ejército del meteoro plateado tenía una fuerza de 4300 soldados. 3000 se encontraban al centro y 500 a cada lado. 300 permanecían en la retaguardia como reservas. Era una alineación común. Los soldados de Bruña estaban en el centro, rodeados por los de Sted. Ellen y Sophie estaban paradas esperando su encuentro con Roland. Lim tenía el mando del ejército, con Masas con vicecomandante. Vicecomandante. El vizconde Aure permaneció fuera del campo de batalla, junto a los heridos y no combatientes. Lim lideraba a todas las tropas. Todos pensaban que era una ofensa para Bruñe que Masas fuera su ayudante. Eso claro, por aquellos a los que les preocupaba. Lord Masas. El enemigo ha comenzado a avanzar. Masas asintió mientras sujetaba su barba, a pesar de su mirada. Así que no piensan ir tras Tigre y los demás. Ellen había filtrado información sobre la herida de Tigre para así dirigir la atención de Roland hacia ella. Sus armas, su alineación. Como esperaba, es luna creciente. Un cuerno y una campana resonaron. Los caballeros de Nevar avanzaron en línea recta con sus lanzas listas en dirección del ejército del meteoro plateado, sin embargo, los caballeros eran menos de los esperados. La vanguardia del ejército del meteoro plateado llevaba grandes escudos y lanzas en sus manos en preparación para la poderosa ofensiva. Los escudos estaban hechos gruesas. Placas de madera recubiertas con una placa de acero. Aunque eran pesados, eran muy resistentes y podrían resistir el ataque de los caballeros. Sin embargo, el encuentro no sucedió. Los caballeros de Nevar se acercaron al ejército de Tigre sin cambiar su dirección. Las tropas de los lados llevaban sus lanzas de forma horizontal. No eran pesadas jabalinas como las que llevaban los caballeros de Nevar. En lugar de lanzarlas, los soldados las sostenían formando un cerco con ellas. Aún así, los caballeros de Nevar no se detuvieron y continuaron con su avance. No dejen que el enemigo los tomen por el flanco o retaguardia, y tampoco persigan a aquellos que pasen a su lado. Lim les había dado órdenes estrictas. Sus instrucciones fueron útiles de inmediato. Si hubieran perseguido al enemigo, la defensa de la fuerza principal hubiera sido fácilmente atravesada, y hubieran sido aplastados mientras caían en el pánico. La fuerza principal del enemigo tomó su posición. Lanzaron sus jabalinas hacia el ejército de Tigre mientras giraban a la derecha. Retirada. Al ver al enemigo por detrás, Lim dio la orden a todo el ejército. El ejército enemigo les había dado la espalda y les tomaría tiempo cambiar sus órdenes. Órdenes. Aunque era una oportunidad de oro, decidieron retirarse.
aunque había duda y desasosiego. Su confianza era mayor. Los soldados de Stead simplemente siguieron las órdenes y se retiraron de forma ordenada. Lim y Mazas habían pasado por muchas batallas utilizando luna creciente. Ahora sigue el segundo grupo. Cambiaron su forma de atacar al ver al enemigo retirarse para el siguiente ataque de luna creciente. El tercer grupo los atacaría por la derecha, y el primero los atacaría por el frente de acuerdo a la formación. El segundo grupo los rodearía por la izquierda, terminando rodeados por los tres. El ejército del meteoro plateado retrocedió, como si no tuvieran la intención de pelear, hasta que quedaron de espaldas al río. Olivier, quien comandaba a los caballeros de Nevar, se percató de lo extraño en los movimientos del enemigo. No pueden retroceder más. ¿Acaso tendrán una contraofensiva para luna creciente? Sin embargo, después de pensarlo un poco, Olivier decidió que continuaría con el ataque. Debe ser porque el conde Born está herido. El enemigo no debe haberse recuperado de la derrota de ayer, y su voluntad para pelear debe seguir baja. Además, el terreno era lo suficientemente firme como para que las primeras dos fuerzas avanzaran. Aun si tenían algún plan, podría contraatacar usando el avance de los caballeros. Por sobre todo, Luna Creciente nunca había sido vencida. Olivier ordenó el ataque. Mazas y Lim recibieron tranquilos el reporte de los caballeros de Nevar. Alrededor de 1500. Estamos de espaldas al río, y el caballero negro es su líder. El rostro del mensajero y todos los que oyeron el reporte se llenaron de miedo y preocupación. Todos estaban aterrados por la impresión que dio Roland del día anterior. Ya viene. Sin embargo, la persona que disipó sus miedos con una sola frase, la Vanadis de cabello plateado con su espada, se veía tranquila. Los soldados de alrededor permanecían en un estado normal de tensión. Lady Eleonora. Lady Sofia. Mazas la saludó como dictaba la etiqueta. Aunque me siente horrible por hacer esto, debo pedirles que se hagan cargo. Déjanoslo a nosotras. La difícil tarea era encargarse de Roland. Ellen la aceptó con un tono tranquilo. Sofía también asintió con una sonrisa que contrastaba con una zona de guerra. Al poco tiempo, otro reporte sobre el enemigo llegó. Así que es hora. Nos están provocando al mantener la luna creciente. Mazas murmuró con amargura. La superficie del río reflejaba el sol de invierno. Los caballeros de Nevar se acercaron al ejército del meteoro plateado. El cielo se cubrió por una lluvia de flechas y jabalinas lanzadas por el ejército de Stead. El ambiente era duro, los soldados y caballeros caían bajo las lanzas y flechas. A pesar de las pérdidas, ningún bando retrocedió. Entonces, desde la derecha, los caballeros de Nevar atacaron al ejército del meteoro plateado. En el tercer grupo de ataque, Roland tomó la delantera empuñando a Durandal mientras se abría paso a través de los soldados de Stead, cortándolos conforme avanzaba. Los soldados de Stead no podían oponer resistencia y eran arrojados al fango como simples muñecos. Los caballeros habían roto el flanco derecho del ejército del meteoro plateado. Sin embargo, sus movimientos se entorpecieron conforme se acercaban a la fuerza principal. Lo mismo sucedía con las tropas del frente. Los caballos chillaban, y se detenían. Los caballeros finalmente se dieron cuenta. Había mucho fango bajo sus pies. Cientos de flechas llovieron desde los costados sobre los caballeros. Los soldados y caballos caían, uno tras otro, sobre el fango. Aunque se cubrían con sus escudos, no podían avanzar ni retroceder a menos que desmontaran. ¿Qué significa esto? Los exploradores no me informaron sobre esto. Olivier mordió sus labios. No era debido a que los exploradores no hubieran recabado suficiente información. Habían confirmado la estabilidad del terreno en sus primeras expediciones. Pero entonces, ¿por qué esa zona era inestable? Es demasiada planeación. En el ejército del meteoro plateado, Ellen murmuró para sí misma. Lo que hicieron no fue difícil en absoluto. El vizconde Augre había represado el río corriente arriba con sacos de arena durante su batalla con el marqués Grest. Con los sacos de arena a mano, era muy fácil pensar en un plan. El río no se desbordaría en invierno bajo circunstancias normales. Pero con la lluvia del día anterior, los niveles de agua habían aumentado, convirtiendo la arena alrededor en fango en muy poco tiempo. Era imposible para los caballeros de Nevar descubrirlo ya que el lugar estaba inundado antes de la batalla. A diferencia del día anterior, los soldados de Stead atacaron a los caballeros desde una sola dirección. La sangre se mezcló con el agua y lodo. Los cuerpos de los caballos y soldados se hundían y apilaban sobre la tierra. Los caballeros se defendían con desesperación o intentaban escapar del fango mientras el ejército del meteoro plateado avanzaba con sus lanzas al frente.
Los soldados se vengaron por la derrota y los atacaron con todas sus fuerzas. Los caballeros de Nevar estaban siendo obligados a retroceder, cortados, y parecía que estaban por perder, pero había un flanco en el que el ejército del Meteoro Plateado estaba siendo presionado. Roland se había deshecho de su caballo y corría a través del fango, cortando a los soldados que se encontraba en el camino. La escena era una repetición de la tragedia del día anterior. Cada que el caballero negro balanceaba su espada, gritos y sangre volaban, y las vidas de 1 o 2 soldados era extinguida. Por cada paso que avanzaban, eran forzados a retroceder 2. Destruía sus armaduras y les arrebataba la vida sin piedad. Por un sendero hecho de sangre y lodo, Roland avanzaba con una impresionante velocidad mientras empuñaba su espada, arrebatándoles la vida a hombres y caballos, como si llevara una gran hoz. Incontables cuerpos llenaron el piso, la sangre y lodo se mezclaron y fluían como un torrente. Quien detuvo a Roland fue la misma persona que el día anterior. Empuñando su espada y con su cabello plateado ondeando con el viento, impactó la espada sagrada de Roland. Nos volvemos a ver. Ellen estaba frente a él con una sonrisa temeraria. Sophie rápidamente apareció detrás de ella. Así que eres tú. ¿Dónde está el conde Born? Está un poco ocupado. Tu oponente será la Silfrau. Con un movimiento de la mano de Sophie, Ellen avanzó. La luz del sol brilló sobre su espada al impactarse con la espada sagrada. Roland emanaba un gran deseo de matar, pero Ellen simplemente regresó sin mostrar ningún signo de preocupación. Chispas azules volaban alrededor, el viento se sacudía, y el fango volaba por doquier. Roland tomó un gran respiro a causa de su ataque combinado, sus ojos resplandecían. Es más fuerte que ayer. Su determinación y seriedad se transmitían a través de su espada, y sus habilidades habían aumentado a la par de su valor. Roland no podía tomarse la pelea a la ligera. Con el simple roce del viento con su piel, sabía que podría morir si se descuidaba aunque fuera un poco. Sus espadas chochaban mientras peleaban. A una mitad de la batalla, se formó un pequeño círculo a su alrededor. Los soldados se alejaron de la batalla mortal a causa del miedo. Algunos temerarios caballeros de Nevar entraron al espacio, pero fueron hechos a un lado por Sophie inmediatamente. Los soldados de Sted que se acercaban también eran expulsados. Mientras Ellen y Roland se enfrentaban, el campo de batalla aumentaba, poco a poco. Roland se alejó del campo de batalla, consciente de que no debía darle la espalda a las Vanadis, así que le encargó el frente de combate a Olivier. Alejándose del campo donde el hierro, la sangre y el fango reinaban, el caballero negro y las Vanadis se alejaron a una pradera a alrededor de 2 kilómetros del campo de batalla. Sophie siguió a Ellen a caballo. Caballero negro. Estaría encantada si me permitieras ser tu oponente también. Ellen la observó inmediatamente para ver si estaba bien. La Vanadis desasintió. Ligeramente. Ellen eligió enfrentarse a Roland a solas en este lugar por 2 razones. La primera era para demostrarle su determinación a Roland. Y la otra era por consideración a la resistencia física de Sophie. Aunque Sophie era fuerte, su resistencia era mucho menor a la de Ellen o Ludmira. Era por eso que no había enfrentado a Roland desde el principio. Vamos. La respuesta de Roland fue corta. Las 3 siluetas comenzaron a disminuir su distancia. La espada y báculo trazaron un gran arco. Aun con ambas, a pesar de que Ellen y Sophie luchaban juntas, apenas podían equipararse con Roland. Recibían ataques, los esquivaban, y contraatacaban. Ellen y los demás no podrían igualar los movimientos de Roland. Si recibiera sus ataques de frente, sus brazos se romperían. Sin embargo, Roland tampoco podía darse el lujo de parpadear, ni de tomar un respiro. En el violento intercambio de ataques, la enorme espada alcanzó al caballo de Ellen, por lo que volvió a perder su caballo. Sin embargo, no pasó lo mismo que la otra vez. Caballero negro. Te demostraré porque soy una Vanadis. Bernie 10. Justo cuando quitaba sus piernas del caballo, Ellen pateó la silla como si bailara en el aire. Su cabello se mecía en el aire mientras atacaba a Roland desde arriba. Roland giró su cuerpo para enfrentar su espada. Sin embargo, Ellen no fue lanzada al piso. Su postura se mantuvo en el aire. Con la velocidad de un águila que atrapa a su presa, atacó a Roland con movimientos imposibles para un humano. Otro truco interesante. El aire se veía agitado. Los sonidos agudos y graves del metal se mezclaron con el aire. Ellen utilizó el viento para saltar y atacar a Roland desde su punto ciego. Ráfagas de viento golpeaban el piso con cada ataque. Mientras Ellen atacaba como si estuviera bailando en el aire, Roland se vio forzado a pasar a la defensiva. Aunque Ellen cortó al caballo de Roland,
el caballero bajó sin dejar ninguna apertura. Ellen continuó con su feroz ataque. Su velocidad era buena, y al igual que el viento era imposible leer sus movimientos. Si hubiera sido una persona normal, Roland habría muerto hace tiempo. Sin embargo, Roland había seguido los movimientos de Ellen. La siguió por el aire con su mirada, analizando las corrientes de aire que golpeaban su cuerpo, y usando sus reflejos para empuñar su espada. Roland dejó escapar un rugido. Como si estuviera atravesando una tormenta, su espada se encontró con Arifal. Ellen fue mandada a volar. Aunque Ellen se preparó para recibir el ataque de Roland, Sophie hizo su movimiento, el sonido de su báculo resonó a través del aire. Ellen había usado Bernie en batalla. Sophie observó la pelea mientras esperaba por una oportunidad. 10 Shadow Wind, sombra de viento. Muteiras Bonce. Varias partículas de luz fueron lanzadas en dirección de Roland desde su báculo. Aunque no emitían calor, o causaban dolor, fueron suficientes para crear una apertura. Ellen alzó en alto su espada. Arifal respondió a su llamado. Brillando con un resplandor azul, un viento color sangre se reunió alrededor de la espada, estremeciendo el viento. Es tan solo un hombre, pero tiene una técnica y poder que van más allá de lo humano. Aún así, no es una Vanadis. No era un humano ordinario, su fuerza y habilidad eran sobrehumanas. La espada de Roland tenía la capacidad de rechazar su veda, así que estaba bien. Ellen seguía dudando, pero al ver el rostro de Tigre mientras dormía, y con Sophie a su lado apoyándola, su determinación se volvió más fuerte. Sasa, de seguro te enojarás. Aún frente a semejante enemigo, como este hombre que podría sobrepasarte, seguirías peleando y morirías con valentía. Sin embargo, Ellen estaba decidida. Usaría ese poder por su voluntad. Sus sentimientos estaban puestos en este ataque. Destruiré esa espada. Leiadmos. Ellen deslizó su espada hacia abajo. Una violenta tormenta se formó en la punta, dejando escapar un rugido parecido al de una bestia. Los colmillos invisibles del viento golpearon el piso esparciendo tierra y arena. Había usado su veda contra Roland, para ser más precisos, se vio obligada a hacerlo. No podía fallar. Roland levantó una de sus cejas, aunque sin ninguna señal de sorpresa. Encaró al viento con Durandal, mirando de frente a la bestia. Dejando escapar un grito, lo cortó. La atmósfera se sacudió con el sonido de una explosión. El viento apartó la tierra a un lado mientras Durandal desviaba el viento sobrenatural. Roland se vio forzado a retroceder, su negra armadura se estremeció al recibir la fuerza de la violenta onda de choque. 11 lastres flow, rus before me, flujo lumiscente, ve frente a mí. Cuando el viento se tranquilizó, Roland se paró orgulloso. Su cabello negro estaba despeinado, y sus manos y pies estaban débiles. Aún así, miró a Ellen quien acababa de aterrizar. ¡Qué poder tan aterrador! No, fue más bien, sorprendente. Volvió a empuñar su espada sagrada y recobró su postura. Pero, no puedes vencerme. Aunque Sophie también lo reprendió, su mirada llevaba una ligera muestra de alivio entre su ira. Vanadis. Roland dijo con voz fuerte. Denos un poco de tiempo. Tengo asuntos con el conde. Aunque las dos Vanadis observaban a Roland, no podrían seguir ocultando sus vedas. Los tres escucharon repentinamente el sonido de algo cortando el viento mientras lo atravesaba. Era una flecha. Roland la derribó fácilmente y miró con admiración en dirección de quien la disparó. Y pensar que sería capaz de disparar desde esa distancia. Una sombra se acercó a ellos. Tenía un desaliñado cabello rojo y vestía ropa sencilla, un arco negro y una aljaba colgaban de su cintura. Era Tigre Brumwoodborn. Tigre. Ellen miró sorprendida como el joven se acercaba. Estaba más feliz porque estaba vivo que por verlo venir a ayudarla. Había recobrado la conciencia y se las había arreglado para encontrarla, sin embargo, solo recibió abuso verbal. ¿Qué estás haciendo aquí, idiota? No soy un idiota, Ellen. Después de que regresaron, Teita llevó un caballo para Tigre e hizo las preparaciones para que fuera a la batalla. Por supuesto, le rogó a Tigre desesperadamente, pero sabía que era inútil. Al final, Teita se rindió. Su herida tenía poco tiempo para sanar, y seguiría vulnerable aun si usaba ropa más gruesa, vendajes, y su armadura de piel. Tigre-sama. Por favor regrese a salvo. Sí. Me voy. Tras leer la carta de Sophie, comprendió cómo él y Ellen se enfrentaría a Roland. Después de eso, Tigre partió concentrado hacia el campo de batalla. Aunque tanto los enemigos como aliados se sorprendieron al ver un solo jinete con un arco, Lim supo de inmediato que era Tigre quien se acercaba.
Mientras se disculpaba con Lim y Mazas, Tigre se enteró que Ellen y Sofía habían salido en una persecución a caballo. Si ese no fuera un campo de batalla, ambos lo habrían reprendido por un largo tiempo. Mazas pensó encadenar a Tigre hasta que la batalla terminara, pero con las súplicas del joven, el hijo pelirrojo de su gran amigo y las palabras de Lim, lo dejó ir de mala gana. Cuando atacó al Caballero Negro con su arco, la batalla entre los Caballeros de Nevar y el ejército del Meteoro Plateado se acercó a su final. Tanto el primer como el tercer grupo de los caballeros estaban al borde de la aniquilación. Aniquilación. El segundo grupo se apresuró a su rescate, pero, a causa del fango, su movilidad no era de ayuda. Su comandante, Olivier, les ordenó retirarse, pero no podía moverse. Los cuerpos de los caballos inundaban el suelo. Sus hombres se protegían de la lluvia de flechas con sus escudos. Pelearon lentamente mientras se arrastraban por el fango. De alguna manera, se las arreglaron para salir de ahí. Sin embargo, a pesar de que escaparon del enemigo, los 5.000 caballeros se redujeron a 3.000. Fue una derrota aplastante. En los cuarteles del ejército del Meteoro Plateado, Lim le hizo un pequeño cumplido a Mazas. Bien hecho. Por cierto. ¿Cómo fue que aprendió su formación? Cumpliré 55 este año. Mazas le respondió así a Lim. Cuando has vivido por tanto tiempo, recuerdas muchas de las cosas que has visto y escuchado. Es por eso. Además, tú eres más sorprendente, Lim Lisa. Lim inclinó su cabeza dentro de su casco al escuchar el inesperado cumplido. Pensaste en un plan para la victoria. Preparaste un gran ejército y sabías cómo movilizarlo. A la corta edad de 19, fuiste capaz de guiarlos de forma efectiva. Cuando yo tenía 19, seguía siendo un joven que se concentraba en pensar sobre el futuro junto al padre de Tigre. Era adivinación, ¿no es así? Así que Tigre te lo contó. Ese chico, aunque es inesperado, no se ve muy avergonzado por su pasatiempo. Mazas puso un rostro molesto y sacudió violentamente su barba. Lima sintió. La conversación se centró en el ejército del Meteoro Plateado. Ese Tigre. Será mejor que vuelva a salvo. Tengo que decirle un par de cosas sobre su egoísmo. No me contendré hasta que jure que no volverá a hacerlo. Muy bien. Permítame ayudarlo como sea posible. Ha sido irrazonable desde el día que lo conocí. Ambos deseaban lo mismo, que Tigre volviera a salvo. Tigre se bajó del caballo y se paró en el pasto a distancia del campo de batalla encarando a Roland. Aunque Ellen, junto a Sophie, estaba detrás de Tigre, estaba maltratándolo en su mente. En verdad, qué hombre tan tonto. El general debe permanecer en la retaguardia. Ya. Ellen, te ves algo feliz. Leyó los pensamientos de Ellen mientras le hablaba con su habitual y amable tono. Después de todo, ¿qué podrías decir ante su imponente espalda? También tengo curiosidad sobre lo que diría Lim en este momento. Ellen desvió su mirada de Sofía y miró a Tigre desde detrás. Por lo que había visto, la complexión de Tigre era pobre, y su rostro estaba cubierto de sudor. Tampoco debería estar usando su armadura. Era fácil adivinar cómo estaba su condición. Aún así, Tigre enfrentó con determinación al Caballero Negro. Conde Born. Roland gritó. ¿Es verdad que trajiste al ejército de Sted a nuestro país para defender tu territorio? Así es. Tigre respondió y continuó observando a Roland. Sin importar cuánto busques, no encontrarás ninguna señal de que el ejército de Sted haya pillado o saqueado los territorios de alguien más. Los contraté con el único propósito de defender la paz de Alsace. Lo sé, pero algún día, serán invasores. Algún día nos declararán la guerra. Atacarán los pueblos y aldeas. ¿Qué harás entonces? Tigre volvió a responder sin dudarlo. Para defender a los ciudadanos de Bruñe, pelearé contra todos y cualquier invasor. Roland lo miró a los ojos. Aunque estuviera mintiendo, lo había dicho frente a dos vanadis de Sted. Sus palabras no provenían de su deseo de proteger a su pueblo o la confianza en sus camaradas de Sted. La fuente de su determinación era desconocida. Si dudas de las palabras de Tigre, ¿por qué no vienes con nosotros? Ellen sonrió y rió con una actitud arrogante. Nuestro objetivo es el duque Thenardier. Lo castigaremos por sus pecados. A cambio, puedes quedarte con los territorios al noreste. ¿Qué te parece? Roland no lo demostró en su rostro, pero estaba sonriendo. Si pudiera, hubiera reído. No puedo aceptar tu oferta. Esas cosas no nos interesan, eso es de sentido común para un caballero. Nosotros empuñamos nuestra espada por el bien de la paz de nuestro país. El duque Thenardier no tiene la autoridad para movilizar a los caballeros de Nevar por su pequeña venganza. Sin embargo, tampoco podemos ignorar a un traidor. Diciendo eso, tranquilamente sujetó su espada. Antes de que peleemos, hay algo que quiero mostrarte. Tigre empuñó su arco negro y preparó una flecha. Una intensa presión atacó su cuerpo. Sus músculos gritaban, su herida comenzó a doler con fuerza, y la sangre manchó sus ropas. Al mismo tiempo, su flecha emitía un resplandor oscuro.
Era un poder sobrenatural, que incluso afectaba el ambiente. Sofía abrió sus ojos por la sorpresa. Aunque Ellen también estaba sorprendida, era diferente en comparación a Sophie. Disparó su flecha hacia el piso a unos pocos pasos a la derecha de Roland. La tierra se sacudió, y el viento esparció una nube de polvo, una extraña distorsión atravesó la tierra. Sin ninguna duda, la flecha emanaba la misma aura destructiva que cuando Ellen utilizó su ley Atmos. Incluso tú puedes usar magia. Roland dijo lo que pensaba. Mientras soportaba el dolor, Tigre miraba al caballero negro. No te retirarás. ¿Era esa una amenaza? Sí. Entiendo. Roland llevó su mano izquierda hacia la espada que empuñaba con la derecha. Y alzó a Durandal. En ese momento, Ellen se dio cuenta que ni hoy ni el día anterior, Roland había sujetado su espada con ambas manos. Incluso cuando bloqueó su veda, había usado solo una mano. Yo tampoco me contendré. Tigre tomó un gran respiro. Al ver la expresión de Ellen y Sophie, se percató de su fatiga. Incluso las dos Vanadis no eran competencia para el caballero más fuerte de Bruñe. Si no podían derrotarlo aquí, tanto Tigre como la Vanadis podrían morir. Tigre preparó otra flecha, pero se encorvó por el dolor en su cuerpo. Un líquido tibio bajaba por su garganta. Un líquido rojo escurrió de entre sus dientes antes de que cayera de rodillas. Su visión era borrosa, y estaba perdiendo la conciencia. Su cuerpo entero pedía descanso para evitar derrumbarse. Estaba herido y cansado. Era una locura que peleara. Aún así, no podía retirarse. Roland no se inmutó. Debía derrotarlo para avanzar y proteger a su pueblo. Tigre volvió a preparar su flecha. De repente, sintió algo sobre su cuello. Se dio la vuelta y miró a Ellen y Sophie tras de él. Ellen lo veía furiosa. Aunque su expresión era más compleja, su furia se veía con claridad. Sophie también lo veía con severidad reprendiéndolo. Ya te lo dije muchas veces. Eres mío. No mueras sin mi permiso. Ellen y Sophie apoyaron a Tigre, con sus manos sobre su espalda. Por favor. Me siento mal por Ellen. No la escucharás. En ese estado, ambas Vanadis prepararon sus armas, mostrándole su determinación para luchar, como si demostraran su deseo de protegerlo. Tigre lo pensó por un momento antes de mirar a Roland, estirando la cuerda del arco hasta sus límites. El arifal de Ellen y el sat de Sophie dejaron escapar un resplandor. Un sinnúmero de partículas de luz salieron del sat, y un viento arremolinado se reunió alrededor de la flecha de Tigre que brillaba de color dorado. El ambiente enloqueció en respuesta al enorme poder, una tormenta se formó alrededor de los cuatro. Tigre afirmó su posición. Un ligero viento azul, y partículas de luz comenzaron a girar alrededor de su flecha, las ondas comenzaron a expandirse. La fuerte onda de poder que emanaba del arco y la flecha sacudía la tierra. La atmósfera alrededor de ellos se distorsionó, forzando a Ellen y Sophie a inclinarse hacia atrás. No puedo pensar en nada que decir. Los ojos verdes de Sophie estaban llenos de sorpresa. Ellen sonrió orgullosa mientras sujetaba su cabello plateado con su mano. Es bastante bueno, ¿verdad? Pero no te lo daré. Roland, desde el otro lado de la flecha, sentía la extraordinaria fuerza. Comparándola con el veda de Ellen y Sophie, Roland se dio cuenta que era alguna clase de hechicería. La flecha frente a él era mucho más poderosa, por lo que dejó escapar un gemido. Involuntario. No. En primer lugar, esto es totalmente diferente del ataque que hizo la Vanadis. La intuición de Roland le decía que había una diferencia entre este ataque y el veda, pero no sabía nada más. Era un caballero, no entendía de esas cosas. Roland dejó de pensar. La cuerda ya estaba al límite, y su espada lista. Afirmó sus pies al piso y tomó un gran respiro. Vamos. La flecha estaba lista, una tormenta se impactó con su cuerpo. Roland escuchó un grito entre los rugidos del viento. Te derrotaré. Y protegeré a mi pueblo. La flecha fue disparada y bloqueada. El impacto hizo que la mano derecha de Tigre se paralizara, el feroz viento acabó con su cuerpo, pero no perdió su postura ni un momento. Un haz de luz azul y dorada siguió el camino de la flecha. Aun con el violento movimiento de la tierra y arena tras ella, Roland no apartó su mirada de la flecha. Calculó con precisión su dirección y balanceó su espada. Ambas chocaron. Se escuchó un sonido, como si una montaña hubiera sido volada en pedazos, la tierra se sacudió con intensidad. Increíblemente, había bloqueado la flecha con Durandal, sin embargo, la flecha no fue cortada, al contrario, permanecía en el aire, como si intentara perforar la espada. Era un espectáculo extraño. Una flecha estaba rivalizando con el caballero más fuerte de Bruñe, aun cuando empuñaba su espada a ambas manos. Eventualmente, el resplandor de la flecha comenzó a extinguirse. Roland apretó sus dientes y les encomendó a todos sus músculos que destruyeran la flecha. Aunque sus ojos y oídos estaban centrados en el choque, pudo sentirlo en todo su cuerpo a través de la espada sagrada. No había ninguna perturbación entre la flecha y la espada. Yo, soy el caballero llamado Roland, cumpliré mi juramento con la espada que me otorgó su majestad.
Mientras esos pensamientos cruzaban por su mente, Roland recordó lo que Tigre había gritado hace unos momentos. Protegeré a mi pueblo. ¿Quién más correría hacia el campo de batalla, sangrando y arriesgando su vida, para defender a su pueblo? Tigre Brumootborn era un traidor. ¿Pero quién fue el que lo convirtió en uno? Esta espada. La recibí de su majestad para defender a nuestro país. Oh. Roland hizo un rugido, liberando toda la fuerza que tenía en su cuerpo. Destruyó la flecha que cortó la tierra con la espada sagrada. Hubo un resplandor de luz. La tierra se sacudió. La espada de Roland seguía alzada. Se formaron grietas, apareciendo a una tremenda velocidad por la tierra, llegando a pies de tigre. El impacto hizo que el pelo de tigre se sacudiera. Las ondas entre ambos y las Vanadis comenzaron a disminuir. Ambas Vanadis los observaban. La flecha había sido partida, y Roland seguía con vida. He perdido. Roland dijo frente a Tigre. Aunque él no podía entenderlo. Durante el choque, numerosas grietas aparecieron en la armadura negra de Roland. Sus guantes y rodilleras estaban rotas y su cabello despeinado. El cuerpo de Roland estaba completamente cubierto de sudor. Sujetó con fuerza su espada sagrada con ambas manos mientras la plantaba sobre el piso. Cuando su mirada se cruzó con la de Tigre, Roland dijo enronquecido. No puedo mover mis brazos. Aunque, no parece que estén rotos. Era algo nuevo para él. Roland se veía sorprendido. No era mentira que no podía mover sus brazos. Sus dedos estaban paralizados y no soltaban la espada. Si Roland aún tuviera voluntad de pelear, habría arrastrado su espada y cortado a Tigre. Por sobre todo, en estos momentos no puedo derrotarte. Era Roland quien sentía que lo había perdido todo. Su cuerpo le estaba cobrando. Había usado una fuerza más allá de sus límites, y ahora estaba exhausto. Sin embargo, el espíritu que mantenía su cuerpo no era algo que podía dejar ir fácilmente. Me rindo. Al momento que el caballero negro dijo eso, Tigre se derrumbó y cayó. El frío viento de invierno golpeó el rostro de Tigre mientras abría los ojos. Despertaste. Junto a la amable voz, el rostro de Ellen apareció frente al cielo azul. Tigre se percató de que su cabeza estaba sobre algo suave y cálido. Mientras estaba inconsciente, Ellen usó sus piernas como una almohada para que descansara. Tigre intentó levantarse por reflejo, pero Ellen colocó sus manos sobre su pecho. Descansa. Tu batalla ya ha terminado. Aunque no podía decir cómo estaba yendo la batalla, Ellen no creía que su ejército pudiera ser derrotado. Roland también era consciente de su derrota. Estaba guiando a los caballeros hacia el final de la batalla. Mirando a su derecha e izquierda, miró a Sophie de pie mirándolo con su usual sonrisa. Al notar la mirada de Tigre, dijo con alegría, no tiene que pensarlo tanto, Lord Tigre Brumoot. Si quieres que tome su lugar, lo haré de inmediato. Deja de decir tontería, Sophie. Ellen le lanzó una expresión amenazadora. Miró el rostro de Tigre mientras se tranquilizaba. En verdad. ¿Qué voy a hacer contigo? Nunca había conocido a nadie tan idiota. Si quieres, puedo cortar tu cuello ahora mismo. ¿En verdad deseas tanto morir? No habrá palabras de felicitación, tonto. La mano de Ellen estuvo a punto de golpear a Tigre, pero se detuvo rápidamente y solo la presionó contra él. Tigre podía sentir su calidez a través de su palma y sus palabras. Dejó de moverse, una mezcla del aroma del pasto, su sudor, y la esencia del sudor de alguien más inundó su nariz. ¡Qué esencia tan agradable! Aunque no dijo a qué se refería, al parecer Ellen se dio cuenta. Su rostro se sonrojó mientras murmuraba para ella misma. Tigre también, aunque no estaba pensando cuando lo dijo, se sonrojó al ver la reacción de Ellen. Mientras su mirada se movía sin descanso, Tigre pensó seriamente en lo que sucedió. Antes de que perdiera la conciencia. ¿Desde cuándo? ¿Esto? Hace unos minutos. Ellen golpeó con suavidad su pierna mientras desviaba la mirada. Debió haberlo hecho justo cuando Tigre despertó. Sus piernas y palmas eran suaves, pero, sobre todo, Tigre estaba feliz por recibir sus buenos deseos. Dejó de intentar levantarse y miró el cielo. Gracias. ¿Qué? No te preocupes. Sophie y yo ya te hemos perdonado. Y estoy segura que podremos justificarnos con Masa Silim. Después de recobrar su compostura, comenzó a jugar con el cabello de Tigre con sus dedos y sonrió. Pensando lo que dirían e imaginándose a Tigre arrodillándose con su cabeza hasta el piso, ambos comenzaron a reírse. Sophie, también, se rió al imaginarse la escena. Una gentil y tranquila brisa sopló sobre los tres. Cuando Roland anunció que se rendirían, los caballeros no podían creerlo. Sin embargo, el ejército del meteoro plateado dejó de atacar. Cuando vieron que los caballeros se retiraban, no los persiguieron. Por supuesto, muchos se sintieron aliviados de que todo hubiera terminado. Vinimos con 5.000, y cerca de la mitad murieron. Olivier murmuró, con una expresión desanimada para que nadie lo escuchara. Lo que más lo sorprendía, era, la apariencia de Roland cuando regresó.
Su cabello negro era un desastre, su rostro se veía agotado, y su armadura, su símbolo, estaba en pedazos. Lo siento. Roland solo dijo eso. Olivier comenzó a tambalearse por la sorpresa y fue ayudado rápidamente por los caballeros de alrededor. Necesitó de su ayuda para permanecer de pie. ¿Qué pasó? Aunque era increíble que Roland hubiera sido derrotado, podía ver el daño que causaron la espada y el báculo, pero no veía ninguno de la flecha. Extrañamente, sus guantes y rodilleras estaban a punto de romperse. Peleé. Y perdí. Eso es todo. Esas palabras no eran suficientes. Olivier no podía aceptarlo. ¿Qué pasará con nosotros? Eso aún debe decidirse. Las reacciones de los caballeros se dividieron en dos. Unos no aceptaban su derrota ni la declaración de Roland para rendirse, y los otros deseaban continuar con la batalla. Perdimos 2000 hombres, y tanto nuestro comandante y vicecomandante siguen vivos. Si pedimos refuerzos a los caballeros del área, podemos aniquilar a esos rebeldes. Aunque un joven caballero dijo sin aliento, Roland, su líder, simplemente se disculpó y le dijo que aceptara su derrota. Por otro lado, no significaba necesariamente que el ejército del meteoro plateado había ganado. Su batalla aún no había terminado. Lim y Ellen, después de pensarlo mucho, colocaron a los soldados que estaban ligeramente heridos o cansados al frente mientras que el resto fue enviado atrás debido a su preocupación de un posible ataque mientras descansaban. Habían iniciado con 4.300 soldados, pero había perdido a muchos en la confusión del combate. En una situación así, después de que se les notificó su victoria, les era imposible moverse. Solo podían sentarse donde estaban y descansar, aun si estaban al lado de los cadáveres y charcos de sangre. Por lo que era difícil diferenciar quién estaba muerto y quién seguía vivo. Tigre y Mazas saldaron cuentas una vez que se reunieron. Aunque Mazas quería quejarse por un par de horas, al ver a los tres exhaustos, se tragó sus palabras. Tigre se estaba apoyando en Ellen y Sofie, pero también las dos Vanadis se veían cansadas. Con un sentimiento de alivio por su victoria y, más que otra cosa, lo recibió dándole unas palmadas en la espalda. Aunque su herida le dolía, Tigre también estaba feliz. Lim parecía sentirse igual. Después de apoyar a Ellen, miró a Tigre con frialdad. Tengo muchas cosas que decirle. Entiende. Si Tigre fuera el de siempre, podría haber notado la alegría y timidez en sus palabras, pero no pudo hacerlo en ese entonces, por lo que asintió obedientemente. Es el único que tiene la culpa. Hasta que esto haya terminado, tiene prohibido tocar algún arco. Era un castigo. Aunque estaba triste desde el fondo de su corazón, no tenía intenciones de oponerse a su decisión. Cuando el día terminó, ambos ejércitos comieron y comenzaron a enterrar a los muertos. Ellos escogieron una pequeña colina cerca del río Enteritoir, en el territorio de Augre, para sepultar tanto a los muertos de los caballeros de Nevar como a los del ejército de Sted. Tigre llevó grandes cantidades de comida de los pueblos cercanos y les entregó 5 monedas de oro y plata a todos los soldados como recompensa. Por supuesto, eso se cargaría a su deuda. Es aterrador pensar que una sola persona tenga una deuda tan grande. Lim aceptó la petición de Tigre, pero no se olvidó de adjuntarlo a lo que ya debía. Era consciente de la necesidad. Aunque habían ganado, habían sacrificado mucho. Era algo necesario para tranquilizar el descontento de los soldados. Sin embargo, no podían obtener comida a su antojo. Las aldeas y pueblos le daban más prioridad a guardar comida que al dinero ya que era invierno. Aún así, los soldados estaban felices con tan solo un poco de miel en su estofado de pescado y algo de vino para acompañar su comida. Al final, ambos ejércitos se prepararon para las negociaciones. Tigre, Ellen y Mazas representaban al ejército del meteoro plateado. Roland y Olivier representaban a los caballeros de Nevar. ¿Qué piensas hacer a partir de este momento? Roland preguntó desde el inicio. Nos dirigiremos a Nemetacum. Tigre respondió cortante, aunque con una expresión triste. Nemetacum era territorio del duque Thenardier, y estaba a varios días de distancia. Además, el ejército del meteoro plateado había sufrido mucho daño durante su batalla con Nevar. Si se enfrentarían al duque Thenardier en un futuro, no había garantía de que tendrían suficientes soldados. Tigre y Ellen estaban considerando seriamente el contratar mercenarios. Aparte, no había más aristócratas en quien podían confiar para que se les aliaran. Si se extendía la noticia sobre la derrota de los caballeros de Nevar, otros caballeros podrían aparecer para someterlos. Como siempre, Tigre no tenía tiempo. Ya veo, tal vez pueda conseguirles algo de tiempo. Tanto Tigre como Mazas fruncieron el ceño al escuchar las palabras de Roland, mientras Ellen demostraba interés en sus ojos. Olivier no podía aceptarlo en el fondo de su mente. Regresaré a la capital real y conseguiré una audiencia con su majestad para ti. Eso es inconcebible. Mazas fue el primero en reaccionar. Su majestad está débil y no puede hacer algo así. No podía decirle que ahora jugaba con bloques. Además, perdiste la batalla. ¿Piensas que Ganelan y Thenardier se quedaran callados? Simplemente te culparan. Aparte,
¿Cuánto tiempo ganaríamos con eso? Es imposible que pase, y no sabemos. Cuando otros caballeros y aristócratas puedan hacer un movimiento en nuestra contra. Él cruzó sus brazos y le preguntó a Roland. Tigre también parecía estar de acuerdo. Lord Mazas, tú también fuiste al Palacio Real por mí, y casi fuiste asesinado por intentar conseguir una reunión con su majestad. La capital es más peligrosa de lo que crees. Ya sé que será peligroso. Al parecer los intentos de Tigre por persuadirlo solo hicieron que Roland se obstinara. Como caballero de Bruñe, debo corregir lo que está mal. Roland sacó a Durandal de su funda y se la presentó a Tigre. Él no entendió lo que significaba y tan solo observó a Roland. Te confiaré esto. Es la prueba de que Roland acepta tu justicia. Si le muestras esto a un caballero o aristócrata, a no ser que sea un completo idiota, no se enfrentarán a ti. Aunque Roland no lo mencionó, la imagen del caballero legendario estaba en su mente. Él pensaba que era una persona que peleaba por su pueblo, así que no era de extrañar que le entregara la espada. Ese era el motivo de sus acciones. Solo para asegurarme, los caballeros de Nevar no pelearán a nuestro lado. Aunque Ellen preguntó, Olivier la rechazó. No era tan abierto de mente como Roland y dijo con un tono burocrático. Debemos regresar a nuestra fortaleza. No podemos dejar la frontera desprotegida de manera indefinida. Tigre recibió la espada sagrada y sintió una extraña sensación de la pesada espada. Era algo especial como su arco o una viral. Después de pensarlo por un momento, levantó su cabeza y le respondió a Roland. Entiendo. Permaneceré aquí, hasta que regreses. Tigre no lo decidió por un arrebato emocional. Quería tiempo para aumentar las fuerzas bajo su mando. Roland tomó un caballo y cabalgó día y noche hasta llegar a la capital real, Nice. Fue posible gracias a la incomparable fuerza física de Roland, cualquier otro se habría cansado a medio camino. Tomó un corto descanso y arregló su apariencia personal. Al día siguiente, Roland se dirigió al palacio. Aunque Mazas tenía una leve influencia como aristócrata menor, Roland estaba en otro nivel. Había sido popular desde el día en que se convirtió en caballero y fue asignado a los caballeros de Nevar. Desde entonces, era llamado por el rey para que lo visitara en el Palacio Real por lo menos una vez al año. Los guardias lo dejaron entrar inmediatamente. Roland caminó sin detenerse por el palacio. «Oh, ¿no es Roland? ¿Qué podría traerte por aquí?» Dentro del palacio, Roland fue llamado por el duque Ganelan. La espalda de Ganelan estaba encorvada. Su altura era como la de un niño de 10 años. Sus brazos eran delgados, y su pequeño cuerpo estaba envuelto con ropa llamativa, y, en lugar de cabello, llevaba un gorro de seda. Sus párpados eran grandes, pero sus ojos eran extrañamente delgados. Era difícil decir si estaban vacíos o no. Se rumoraba que solo lo habían visto abrirlos por completo un par de ocasiones. Frente a la enorme estatura de Roland, parecía más un enano que un hombre. Era como un extraño, y feo niño sin ningún rastro de belleza. Debido a la circunstancia, debo reunirme con el rey a como de lugar. Roland dijo con un tono molesto. A él le desangraba el sujeto. Ya veo. Debe ser algo importante, si viene de un gran caballero como tú. Ganelan mostró una exagerada sorpresa. Y luego dijo riendo. Sin embargo, ahora mismo su majestad está descansando en su habitación. Enviaré a alguien para que revise cómo se encuentra. Deberías descansar en alguna habitación. Hasta entonces. De acuerdo. Eso haré. Roland partió obedientemente. Debido al propósito de su llegada, no quería alertar a los otros. Además, desde un principio no tenía la intención de obtener permiso de Ganelan. Roland llamó a unos de los eunucos y le preguntó por una habitación para descansar. Al oír su nombre, el eunuco preparó una habitación de inmediato. Fue guiado a una pequeña habitación en las profundidades del palacio con una cama, un escritorio y una silla. Había pocos muebles dentro. Aunque se sentía ansioso por la falta de una ventana, Roland decidió aceptar la habitación, ya que pensaba partir pronto. Aunque es una falta de respeto, buscaré una oportunidad para escabullirme. Entró a la habitación y se sentó, pensando en el futuro. Hay signos de vida. Había alrededor de 10 personas detrás de la puerta. Cuando Roland se levantó, la silla cayó. Se apresuró hacia la puerta y encontró a Ganelan junto a varios soldados. Pateó la pequeña puerta. Pero a pesar de eso, la puerta permaneció firme y no se rompió. Había sido reforzada desde fuera, tal vez con una placa de acero. En ese entonces, Roland se percató de que había caído en una trampa. ¿Cómo te encuentras, Roland? Una voz se escuchó desde arriba. Roland miró hacia el techo y observó un pequeño agujero en una esquina. ¿Qué estás haciendo, Ganelan? Roland preguntó sin miedo con un tono firme. Era consciente de su destino. Fallaste en derrotar a los rebeldes y sin vergüenza viniste a la capital real. Es mi deber castigar a tan pequeño individuo. Mientras decía eso, un tarro de insectos, amarillos y zumbones aparecieron a través del pequeño agujero, sus alas se movían con fiereza. Uno tras otro volaron hacia la habitación.
Aunque no eran más grandes que el pulgar de un adulto, había docenas, cientos de ellos, llenando la habitación con sus zumbidos. Abejas. La prisión de abejas. Es una idea del marqués Grest. La voz de Ganelan se escuchaba alegre desde el otro lado del agujero. Hasta nunca, caballero más fuerte. Su voz se detuvo. Roland, parado en el centro de la habitación, estaba rodeado por abejas en todas direcciones. Al día siguiente, Ganelan vertió gas venenoso en los cuartos al atardecer. Las abejas fueron acabadas. Bajo sus órdenes, un hombre abrió la puerta. El sujeto dejó escapar un grito involuntario, petrificado por el horror, y cayó hacia atrás. Miraba el interior de la habitación, con lágrimas en sus ojos. Roland estaba de pie en el centro de la habitación con su mirada en dirección de la puerta. Su cuerpo entero había sido picado por las abejas y estaba rojo e hinchado, distorsionando su figura. El hombre pensó que era imposible. Había visto a muchos soldados sentenciados a la prisión de abejas. Todos se arrodillaban en el piso sin excepción. Morían intentando protegerse el rostro. Era algo natural. Cuando eran atacados por las abejas, sus cuerpos se doblaban mientras eran picados por los cientos de aguijones. Después de que pasaran unos 50 segundos, el hombre recobró la compostura. Aunque seguía aterrado, se levantó y puso un pie dentro de la habitación. Aplastó muchas abejas conforme avanzaba para confirmar la muerte del caballero. Roland murió de pie. Cuando la noticia sobre la muerte de Roland llegó a él, el duque Thénardier se puso furioso inmediatamente. Fue lo mismo que cuando perdió a su hijo. Caminó rápidamente por el corredor para ver al duque Ganelan. ¿En qué estás pensando? Sin molestarse en saludar, ya que para empezar, cualquier saludo entre ellos tan solo sería sarcasmo, Thénardier miraba a Ganelan. Aunque no igual que Roland, Thénardier también tenía un cuerpo musculoso. La imagen de ambos mirándose pareció la de un adulto y un niño que se miran entre sí. ¿De qué estás hablando? Ganelan se acomodó el gorro y habló como si no supiera a qué se refería. La muerte de Roland. ¿Por qué lo mataste? Para Thénardier, era un gran error de cálculo. Él había enviado a Roland y a los caballeros de Nevar lejos. Una vez que derrotaran al ejército de Sted, intentaría hacerlos que protegieran la frontera oeste. No había señales de una tregua, y las negociaciones aún estaban muy atrasadas. Muchos de los nobles que apoyaban a Ganelan tenían sus territorios en el oeste. Sachstein y Asbarre se volverán una molestia. En el peor de los casos, Sachstein y Asbarre podrían cooperar al confirmar la muerte de Roland y enviar tropas. Sin embargo, la reacción de Ganelan no fue lo que esperaba. Era inevitable. Roland no cumplió con su deber. Y por eso lo mataste. Thénardier gritó indignado. No podía entender la conducta de Ganelan. Thénardier había amenazado y asesinado a muchos, pero siempre lo hacía con juicio. Al menos, él no le daría un castigo tan severo a una persona valiosa. Si hubiera sido él, habría encontrado algún uso para Roland. Aun si no pudo derrotar a Tigre, su valor no había disminuido tanto. Sin embargo, Ganelan se rió como si intentara detener la ira de Thénardier. ¿Acaso lo querías matar de otra manera?